Uno de los personajes públicos de la televisión en español, en sentido general, que más se destacaron por respaldar al actual presidente Javier Milei de Argentina fue el conocidísimo, y al menos por mí, muy admirado Jaime Bailey. Jaime Bailey lo entrevistó a Javier Milei, estuvo en Argentina con él, le hizo una entrevista que fue bastante vista en redes sociales, en YouTube sobre todo. Bailey habló abiertamente a favor de Javier Milei y todo iba de maravillas hasta que al parecer ha ocurrido alguna forma de ruptura entre ellos. Y esa forma de ruptura a mí me parece bien interesante porque la naturaleza de esta ruptura yo creo que refleja muy bien la naturaleza humana, valga la redundancia. ¿Quiénes somos? Y cómo cuando nos tocan a nosotros la piel, no solemos ser en ocasiones, tan tolerantes o tan abiertos o tan pluralistas como a la hora de exigirles o pedirles a los demás que lo sean. Yo quiero mostrarles algunos fragmentos de lo que ha dicho Jaime Bailey en su recién estrenado y ya muy exitoso canal de YouTube, porque a mí me parece que esto es representativo tanto de él como de muchos de nosotros. Escuchen ustedes, ya verán por dónde va la conversación aquí. Tengo moderada confianza en él. Me hubiera encantado ir a su juramentación. Cuando dice tengo moderada confianza en él, ya yo comencé aquí a sentir un poco de recelo y de sospecha. ¿Cómo moderada confianza? No, a ver, eso le quedaría bien a otro. Lo que nosotros le hemos escuchado a usted no era una confianza con moderación, estimado Jaime. Ese discurso es completamente nuevo y ya yo comienzo a sospechar y digo, ¿qué ha ocurrido aquí? Inmediatamente después dice, me hubiera encantado ir a su inauguración y empiezo a entender un poco por dónde van los tiros. Me hubiera encantado ir a su juramentación. No me invitaron, sin embargo. Creo que el círculo íntimo de Milei ya no confía en mí. Me dieron una entrevista a principios de noviembre. Yo la emití en 2 partes. Ellos también la propalaron en sus redes. Tuvo millones de espectadores, pero yo me permití criticar un par de cosas que dijo Milei en esa entrevista. Sobre todo cuando le pregunté si era homofóbico y dio una respuesta homofóbica. Dio una respuesta homofóbica. Capturen eso, guárdenlo, porque sobre eso volveré, al menos yo, a emitir mi consideración, porque yo vi la entrevista, porque yo vi la pregunta, porque yo vi la respuesta y sobre todo vi la forma en la que continuó esa entrevista. Y dista mucho de lo que al parecer Jaime ha dicho después. Pero bueno, vamos a escuchar. Comparando el sexo entre 2 hombres con el sexo entre un hombre y un elefante. No pierdan esto tampoco de perspectiva. Él dice que Javier Milei comparó el sexo entre 2 hombres con el sexo entre un hombre y un elefante. Con lo cual uno automáticamente, si es suspicaz, ya uno comienza a sospechar, porque sería una comparación tan absurda, tan tonta, tan fuera de absolutamente todo contexto, que lo primero que yo preguntaría, si yo no hubiera visto la entrevista, sería, ¿y tú continuaste en tono amigable entrevistando a una persona que te dice que es lo mismo el sexo entre 2 hombres o entre 2 mujeres y el sexo de un hombre con un elefante? ¿Cómo fuiste capaz de seguir adelante y no detenerte ahí y no ahondar? Significa que no fue tan así, pero bueno, yo les estoy poniendo suspicacias, ¿verdad? Seguimos escuchando. Comparando la homosexualidad con la zoofilia, con el bestialismo. Así que, por lo visto, ya no confían tanto en mí, ya no me invitan a las celebraciones. Está bien, es mejor así. Lo que yo vi en ese video, lo que me transpira Jaime Bailey, para mi sorpresa, en ese video,
Es una especie de resentimiento. Es una especie de malcriadez. Es una especie de no me invitaste y como no me invitaste, pues voy a ver cómo manejo todo esto, ¿no? Yo les tengo que confesar que no he visto últimamente los programas de Bailey y sobre todo no vi esos programas donde al parecer él hizo referencia a que le había parecido muy homofóbica la respuesta de Javier Milei. Pero yo les propongo que escuchemos, porque la tenemos aquí, está más que lista. Vamos a ver la pregunta de Bailey sobre el tema de la sexualidad y vamos a ver la respuesta de Javier Milei o las respuestas. ¿Cuáles fueron? Vamos a ver. Yo soy bisexual. Ahora estoy casado con Silvia, la amo, es el gran amor de mi vida. Pero me he permitido la exploración en el amor. Es decir, que he querido ejercitar mi libertad a plenitud, ¿no? A plenitud. ¿Tú tienes amigos gays? Mira, yo no los califico, digamos, en esos términos. ¡Bum! Cuidado, porque para mí esta fue una respuesta esto fue un bofetón. Lo primero que yo tendría que decirle a mi respetado Jaime Bailey, admirado Jaime Bailey, de quien he aprendido muchísimo en la comunicación, en el análisis político, lo he dicho en más de una ocasión, se lo dije a él en un par de ocasiones en las que tuve la oportunidad de cruzármelo en Mega TV, o sea, lo admiro muchísimo. ¿Sabes qué? Lo primero es que yo comienzo a sospechar de la pregunta, porque a mí me parece un poco más homofóbica la pregunta que la respuesta. O sea, yo tengo amigos y amigas. Si son amigos o amigas gay, es como decir, yo no soy racista, yo tengo muchos amigos negros. Espera, si me vienes a preguntar que si yo tengo amigos negros, quien está haciendo de antemano una remarcación racial eres tú. Porque es que yo no miro el color de la piel de mis amigos o de mis amigas. O sea, si tú vienes a insistirme en ese punto, quizás más bien despierte un poco de sospecha más tu pregunta que mi respuesta. Pero ya la respuesta de Javier Milei de entrada, decirte, sentirse un poco incluso incómodo, como me he sentido yo incómodo en otras ocasiones en mi vida, y les voy a contar un par de anécdotas. Sí, les voy a contar un par de anécdotas al respecto. Cuando me han puesto el tema de la sexualidad como algo sobre lo cual yo debería pronunciarme. Mira, a mí me interesas tú como ser humano, como persona. Con quién te acuestes me da exactamente igual. Me intentaría acostar contigo si me gustaras. Si no me gustas, no me importa con qué te acuestes. Eso no es mi problema. Entonces, la pregunta ya es complicada, pero la respuesta me ha parecido excelente. De entrada, vamos a seguir. ¿Tú tienes amigos gays? Mira, yo no los califico, digamos, en esos términos. Para mí, fíjate, el liberalismo, definición de Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, sí, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sí. ¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Es decir, a mí qué me importa si vos querés... Es más, si fuera por vos, digamos, o sea, suponga que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, es problema tuyo y del elefante. Claro. Por supuesto que la comparación quizás no es la más elegante de todas, pero yo no estoy escuchando que hay una comparación zoofílica. Yo estoy viendo más bien una exageración, yo estoy viendo más bien una magnificación. Y yo no estoy aquí para defender a Javier Milei en lo absoluto. No, si hubiera metido la pata. De hecho, digo que la respuesta no es la más elegante de todas, pero a mí no me parece que está llamando o que está poniendo en la misma balanza la homosexualidad con la zoofilia, que es una depravación, que es una enfermedad, de hecho. Una perversión de la psiquis humana, el sexo con animales. Pero te está diciendo, y está haciendo, por supuesto, llevando a un exceso el tema del absurdo, porque te dice, si quieres tener sexo con un elefante y tuvieras el consentimiento del elefante, cosa que no vas a tener, obviamente, el elefante no puede consentir, no sé si haga falta que hagamos esta precisión, pero yo no tengo ningún problema al respecto. Insisto, esto me parece sustancial y sí me parece la pregunta, preguntarle por el tema de la sexualidad y preguntarle por el tema
de sus posturas con respecto a matrimonio igualitario, que le pregunta, y homosexualidad, me parece muy bien. Lo que pasa es que de entrada, aquello de tienes amigos gays, es lo que es un pelín, no sé. A mí, de hecho, a mí, si me lo hacen, me pones en un aprieto. Si me preguntas, ¿tienes amigos gays? ¿Tienes amigos bisexuales? ¿Tienes amigos negros? Como les acabo de decir, ya me es un poco desagradable. Yo tengo amigos y amigas y mis amigos creo que son buenas personas. Los elijo por eso, los elijo por sus virtudes. No por con quién se acuestan, no por a quién les rezan y no por quién votaron. ¿Tienes amigos republicanos? ¿Tienes amigos demócratas? ¿Qué estupidez es esa? ¿Tienes amigos? O sea, ese tipo de preguntas me parecen un poco complicadas y hasta cierto punto desagradables. Pero bueno, ese no es el problema. Vamos hoy. Es decir, a mí qué me importa si vos querés... Es más, si fuera por vos, digamos, o sea, supongate que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, es problema tuyo y del elefante. Claro, el elefante ya soy yo. Bueno, no importa, digamos, vos sabrás, qué sé yo. Pero no te opones a que dos personas... Autobombo se llama eso. Pura carcajada. Jaime está encantado en la entrevista. No entiendo por qué después la ofensa. No entiendo por qué después, ¿sabes? A mí eso me ha ocurrido en solamente una ocasión y no voy a decir con quién porque no quiero revivir rencillas. O sea, alguien a quien entrevisté, creo que lo dije en una ocasión, así que aquellos que recuerden ya sabrán por dónde voy, ¿no? Y cuando terminó la entrevista fue una persona muy pusilánime y en lugar de decirme durante la entrevista, esa pregunta me ha parecido desafortunada, creo que me está haciendo muy hiriente, después se fue como un chiquillo asustadizo a darle las quejas a otros amigos en común. No, eso a mí me parece muy cobarde. Si a mí no me agrada algo, te lo voy a decir a la cara. Pero no después que termine la entrevista. Porque es que yo veo a Jaime, mírenlo ahí, a mandíbula batiente. O sea, ¿dónde está el desagrado? Ya pasó la comparación con el elefante y miren a Jaime encantado de la vida, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, no importa, digamos, vos sabrás, qué sé yo. Pero no te opones a que dos personas... Autobombo se llama eso. ¿No te opones a que dos personas de un mismo sexo se casen? Para nada. Ok. Para nada. Creo que más claro no se puede ser, ¿no? O sea, vamos a empezar. Lo primero es, si yo creo que algo está bien o algo está mal, es una opinión personal y como estadista ya lo que importa no es lo que yo crea a nivel personal, sino el tipo de políticas que yo impulsaría. Fíjense bien, ¿tendría la opción, sería viable o no, sería posible o no que Javier Milei fuera homofóbico? Eso es asunto suyo. Por ejemplo, el no oponerse, como acaba de decir categóricamente, para nada a que dos personas del mismo sexo se casen. Yo creo que es eso lo importante. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que sería más perjudicial para la sociedad que él dijera, no, yo en lo absoluto soy homofóbico, pero no voy a intentar impedir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Eso me parecería peor. Pero bueno, seguimos. Pero no eres homofóbico, ¿no es cierto? No. No, lo mira y le dice, es que ya no sé cómo decírtelo, te dije de entrada que a mí no me interesa con quién te acuestas. Y para eso utilicé la metáfora o la analogía, perdón, del elefante. Bueno, vamos a ponerlo así. Decime vos una actitud en la cual vos consideres que yo soy homofóbico. Busca una. Claro, bueno, me estás dando una entrevista a mí, por tanto no eres homofóbico. Yo creo que lo primero es que hay un poquito de doble estándar aquí, Jaime querido y admirado. Porque era ese el momento para decirle, me pareció tu respuesta bien homofóbica. No decirlo después, no ir después en la soledad de tu espacio y decir, no, esto es una respuesta homofóbica, fuiste ofensivo, comparaste el sexo homosexual con la zoofilia. Era ese el momento, porque él te dio la oportunidad. Él te dio la oportunidad. Y fíjate que quizás si su equipo de campaña está un poquito indignado contigo, quizás sea esta la explicación. La explicación es, no has sido demasiado elegante si en la propia entrevista el propio candidato te está diciendo, bueno, dime si hay algo que a ti te parezca homofóbico por mi parte y lo conversamos y tú dices, no, nada, y si me estás dando esta entrevista es que no lo eres, a todo muy bien. Y después lo acusas a sus espaldas. No es demasiado elegante. Pero últimamente he visto un par de actitudes por parte de Bailey que no son demasiado elegantes. Yo insisto una vez más,
lo que yo no le diga a mi entrevistado cara a cara, decirlo después a sus espaldas, como una ratita, cuchicheándole al oído a otras personas o diciéndoselo a mi público cuando esa persona no está delante de mí, cuando he tenido la oportunidad de decírselo, me parece un poco cobarde. Es una actitud pusilánime, no nos vamos a engañar. Entonces, aquí Milei le dice, dime qué te parece, y él dice, no, nada. Entonces no te indignó tanto la comparación, porque en realidad, en efecto, no era para indignarse. Y lo que más bien me parece, y lo que les está pareciendo a muchos, es que es el pretexto que está utilizando Bailey para decir, bueno, no me invitaron y sobre la invitación ya hablaré también. Pero fíjense. Entrevista a mí, por tanto no eres homofóbico. ¿Ah? No sé cómo te sentís tratado. No sé. Le dice, mira, no sé cómo te sentís tratado. Te estoy dando la entrevista, pero bueno, es asunto tuyo ese tipo de complejos. Yo les digo algo, ¿no? Ese fue el momento donde se habló en esa entrevista del tema de la sexualidad. Ya de ahí pasaron a otros temas interesantes, atractivos. Fue una formidable entrevista. Jaime Bailey es un genio de la televisión. Es un grandísimo entrevistador y un grandísimo comunicador, insisto. Me voy a cansar de insistir al respecto. Entonces, precisamente por la línea de esa entrevista y de ese análisis y de esa conversación, que después salga con esto, vamos a volver a ponerlo, es lo que a mí me ha llamado bastante la atención. Y fíjense que él utiliza un término que a mí también me causa muchas suspicacias e incluso sospechas. Ahora les voy a decir por qué. Oigan. Tengo moderada confianza en él. Me hubiera encantado ir a su juramentación. No me invitaron, sin embargo. Creo que el círculo íntimo de Milei ya no confía en mí. A ver, con mucho respeto y con mucho cuidado, estimado Jaime, si hay un hombre que utiliza y que pesa las palabras, es él. Siempre me recuerda a Cortázar, que decía que las palabras eran pequeños animalitos que tenían peso, color, sabor, algo así, ¿verdad? No te tienen confianza. Es el mejor término. Me parece que no es el más feliz. Porque a un periodista, yo no quiero que un entrevistado o que un político me tenga confianza. Yo quiero que me tenga respeto. Pero confianza, la confianza de los políticos, la confianza de los poderosos, de los que aspiran a ser poderosos, se parece mucho a tú eres mi propiedad. Tú trabajas para mí. Tú vas a obedecerme. Tú pierdes mi confianza cuando dejas de hacer aquello que yo te he ordenado o aquello que te he pagado. Y eso luce muy mal para un periodista. Creo que puede coincidir conmigo el talentoso Jaime Bailey, que no ha sido la expresión más feliz. Su equipo me dejó de tener confianza. ¿Te tuvieron confianza en algún momento? Entonces no estabas haciendo bien el trabajo del periodista, porque la función del periodista no es ser un alabardero. Vaya si le voy a enseñar yo periodismo a Jaime Bailey. Faltaba más. Él sabe mejor que yo que la función del periodista no es ser el lamebotas ni el riegracias de nadie. Y decir, me perdieron la confianza, te deja en muy mal lugar a ti mismo. Hubieras dicho, dejaron de sentir simpatías por mí. Fíjese que es diferente. Se parece, pero es diferente. Dejaron de sentir simpatías por mí, dejaron de contestarme, dejé de caerles bien, pero dejaron de sentir confianza, dejé de ser confiable. Esa es una palabra que a mí no me gustaría que nadie dijera sobre mí después de yo entrevistar. No, tú para mí eras un periodista confiable. ¿Confiable de qué? Porque mi única obligación, la única confianza que debe tener ahora mismo es el público en que les estoy diciendo lo más parecido a mi verdad, que no tengo ninguna agenda oculta, que no hay mentiras y que no hay tergiversaciones. Yo creo que es eso, ¿no? Pero eso de dejé de ser confiable me resultó llamativo. Me dieron una entrevista a principios de noviembre. Yo la emití en 2 partes. Ellos también la propalaron en sus redes. En lo último que me voy a detener es donde dice, no me invitaron. Y por eso, evidentemente, él no oculta su malestar. Lo dice, ¿verdad? En él. Me hubiera encantado ir a su juramentación. No me invitaron, sin embargo. Permítame hacer una especie de interpretación. Querido Jaime,
pero no seas malcriado, pero no seas pesado. Hay cosas más importantes que tú. ¿Usted sabe a quién estoy interpretando? A él mismo. Lo estoy interpretando a él, lo estoy tratando de impersonar con las pocas dotes de actuación que la vida y que Dios me dieron, cuando le dijo algo muy similar a Fernando del Rincón. Porque Fernando del Rincón, yo entendí en ese momento, con sus razones, protestó porque le habían cancelado a última hora una entrevista que se había pautado con muchísimo tiempo. Según Fernando del Rincón, la parte de Javier Milei no expresó opinión ninguna, al menos no que yo sepa. Llegó a viajar a Buenos Aires y estando ya en Buenos Aires le dijeron, creo que ni les respondieron, algo así. Y si usted me pone a mí, yo quiero que estemos claros, lo dije en aquel momento y lo repito ahora, no, yo he seguido incomparablemente más la carrera de Bailey que la de Fernando del Rincón. Vaya, si usted me pide que me ubique en un bando, no, yo soy bando Jaime Bailey, pero también soy bando Justicia. Me pareció muy mal lo que le dijo en aquel momento a alguien que se había quejado en su justa medida de que no le habían hecho caso después que se había acordado una entrevista. Y Jaime Bailey le dijo, yo se lo voy a poner ahora, no seas pesado, tú no eres tan importante, tú no eres tan relevante, y yo le estoy citando sus mismas palabras, lo mismo que le dijo a Fernando del Rincón, se lo tengo que decir ahora a él. Juzguen ustedes. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado. ¿Se me pareció o no se me pareció la interpretación? Intenté, ¿no? Tengo que ponerme el cerquillo ese para el lado así, la cara más mofletuda todavía, quitarme la barba. Pero que no seas pesado. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega, ¿te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Cosa que no venía al caso, cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba argumentando Fernando del Rincón. A mí me pareció una pura y dura vendetta, y una vendetta de muy mal gusto. Hay ocasiones en las que, recuerden ustedes, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Sacar en ese momento las acusaciones de violencia doméstica contra Fernando del Rincón me pareció de mal gusto. Me pareció poco classy. Y para un hombre de su estatura y de su talento y de su inteligencia me pareció poco elegante, sobre todo en ese momento, cuando lo único que estaba haciendo Fernando del Rincón no era, a mí no me lo pareció. Yo no tengo ninguna simpatía por él, no lo conozco en persona y he visto un par de entrevistas suyas que me han gustado, dicho sea de paso, sobre todo cuando acorralaba, por ejemplo, a Rafael Correa, y vi un par de entrevistas bien punzantes. Pero en comparación, repito, he visto el 2% de Fernando del Rincón de lo que he visto de Bailey. Bailey ha sido un maestro para mí. Pero la pasión no me ciega, es lo que les digo a ustedes muchas veces, al pan pan y al vino vino. Y esto me pareció de pésimo gusto solamente porque un periodista con el que evidentemente tienes muy mala relación estaba diciendo, no está bien que hagas esto de esta forma. Y oigan lo que le dijo. Entonces tienes que comprender, no seas majadero, no seas quejumbroso, no seas plañidero. Si Milei ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera Milei, tampoco te hubiera dado la entrevista. Jaime, si yo fuera Milei y yo fuera ahora el presidente de una nación, probablemente tampoco te habría invitado ni me hubiera acordado de invitarte siquiera. Fíjate tú, me acordé muy bien de invitar a Zelensky, de invitar al rey de España, de invitar a varios mandatarios. Algunos asistieron, otros no, pero no eras tan importante. Yo no veo titulares en ninguna parte de con qué periodistas se reunió Javier Milei el día de su toma de poder. No, yo veo con qué presidentes se reunió, qué presidentes acudieron. Son esos los niveles, son otros niveles. Pero además, insisto, es un problema de formas, es un problema de clase. Y voy a contar una anécdota. Ojalá Bailey vea esto. Ojalá su esposa, creo que es Silvia quien lleva sus redes sociales, ojalá vea esto. Te voy a contar una anécdota para remarcar la diferencia entre ese episodio que a ti te parecía una majadería de Fernando del Rincón y a mí no me lo parecía en lo absoluto. Sobre todo porque tú te habrías enojado igual si te hubieran hecho lo mismo ya estando en el país. Querido Jaime, ¿sabes quién era el invitado de tu programa
del 24 de julio del año 2019, un miércoles, este servidor. Yo era tu entrevistado de ese día. Yo era la persona que iba a acudir a tu programa. Tú me ibas a entrevistar sobre determinados temas relacionados con la actualidad cubana que en ese momento no recuerdo qué estaba ocurriendo. Para mí era una maravilla aquella entrevista. La oportunidad de sentarme a ser entrevistado por ti. Después agradecí que la entrevista no se diera, y ahora voy a contar cómo fue el episodio, por cosas que no puedo contar, pero que Susana conoce demasiado bien. Las condiciones en las que yo acudiría a esa entrevista no eran las ideales. En el futuro podré explicar por qué, todavía no. Es demasiado complicado contar eso en cámara. Lo confieso. Con lo cual, cuando recibí la llamada de tu productor, Jaime querido, en aquel momento Erwin Pérez, estoy en lo correcto, ¿verdad? Diciéndome, Ernesto, ahora mismo está saliendo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a anunciar su renuncia. Está el país patas arriba. Eran los días de las protestas contra Rosselló por los chats filtrados de Telegram. Ya yo iba camino a Mega TV a hacer la entrevista, a hacer el programa contigo. Por supuesto que como conozco el mundo noticioso, sabía que esa era la gran noticia del día, de la noche y probablemente de toda la semana, como en efecto fue en tu programa. Se disculparon a mares conmigo porque en ese momento que hacían hablando de la realidad cubana cuando Puerto Rico estaba acabando de echar a patadas al que era el gobernador en el momento y estaba el país patas arriba. Por supuesto que lo comprendí. La entrevista se pospuso para la semana siguiente, no pudo ser, surgieron otros conflictos, surgieron otras prioridades informativas. Yo mismo he tenido en este programa planificado un entrevistado que le he tenido, y más de uno que le he tenido que cancelar a última hora porque dejó de ser la prioridad ese tema, ahora es otro. Así funcionan los medios. Y a mí me habría encantado estar en tu programa. Pero ¿sabes la diferencia? Tu productor me llamó, tu productor se disculpó conmigo, tu productor me ofreció una explicación, hombre, que más racional no podía ser. O sea, es excelente término. Ah, bueno, ¿qué tal si yo me aparezco en Mega TV, Jaime querido, voy a entrar y nadie me abre? Nadie me contesta y tu equipo me dice, no, decidimos que no íbamos a entrevistarte por cualquier otra cosa. Tú dices, pero ustedes están jugando con mi tiempo. Bueno, es exactamente lo mismo que sintió Fernando del Rincón. Afortunadamente, esa entrevista contigo, cancelada a última hora por una noticia de alcance, digamos, global, en mi caso, quiero decir, no ocurrió así. Pero esta fue la forma en la que tú te referiste, en aquel momento, ¿no? Cuando te referiste a Fernando del Rincón, como un quejica. Vamos a oírlo otra vez. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega, ¿te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Entonces tienes que comprender, no seas majadero, no seas quejumbroso, no seas plañidero. Si Milei ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera Milei, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. Nadie va a ver la entrevista. Bueno, mira, probablemente a nadie le importó tampoco que usted asistiera a esa toma de poder, a asunción presidencial, porque probablemente tampoco nadie lo iba a ver. No era tan importante. Invitó Milei a Tucker Carlson. Eso me sería un dato interesante. Fíjate, porque Tucker Carlson, que le hizo una entrevista antes que tú y que, hombre, tuvo un alcance también globalísimo, mucho más. No quiero decir ni de lejos que Tucker Carlson sea mejor que Jaime Bailey, ni siquiera lo creo, fíjense, pero sí que tiene más alcance, sobre todo en redes sociales, ¿no? No sé si lo invitó, no sé si Javier Milei invitó a todos los periodistas que le entrevistaron, pero esto sí me ha parecido una majadería de libro de texto, Jaime querido. Desde el cariño, desde la admiración y desde el respeto, te lo digo, no seas majadero, no seas quejica, no seas plañidero, no seas pesado, no eres tan importante.